Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. ¿Cómo amanecieron hoy? Me da gusto verlos una vez más aquí, sentados, dispuestos para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Qué bueno que tomaron la decisión de estar aquí. Bienvenido a todos y todos los que están aquí pues ya son de casa. Es un placer y anhelamos cada domingo sentirnos en presencia del Señor y compartir con ustedes lo que el Señor tiene preparado cada domingo que venimos aquí a este lugar. Acuérdense que el Señor tiene grandes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que escuchar y seguir en el caminar con el Señor, porque hay buenas cosas para nosotros. Hay promesas en la palabra de Dios, muchas promesas de parte de Dios. Y acuérdense que Dios es un Dios que cumple lo que promete. El Señor nunca jamás va a dejar de cumplir una promesa que haya puesto escrita aquí en su santa palabra. Así es que bienvenidos a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios y para que el Señor nos ayude con este estudio. Cierren sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos muestras, Señor, que tú nos amas, porque una vez más nos muestras que somos privilegiados, Padre, que nos has escogido, Señor, para que tu mensaje lo escuchemos, ¿va? Porque tú dices que en tu palabra hay cosas maravillosas y ocultas que tú nos vas a mostrar, Señor, así lo creemos. Te pedimos, Señor, que en este día tengamos un corazón dispuesto, Padre, una mente abierta, sensible a tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor, con las palabras que tengo que decir, porque tú sabes que soy un hombre corto de palabras, Señor. Pon en mí tus palabras, Señor, que sean tus palabras las que se escuchen aquí. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, Padre. Bendíceles, Padre, bendíceles con mucha sabiduría espiritual, Señor. Bendíceles con la necesidad de que vengan a ti y escuchen tu palabra, Padre, y ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Ok, acuérdense que estamos en nuestro... Ya pasaron 5 semanas, ya pasó un mes, 4 semanas, estamos sobre la 5ª semana. Ya es un mes, ya pasó un mes, febrero, de enero, estamos en febrero. El tiempo pasa rápido. Tenemos que hacer lo que vayamos a hacer lo más pronto que sea. La decisión que vamos a tomar en nuestras vidas tenemos que tomarla ya, de acuerdo a lo que estamos hablando, las cosas de Dios. Porque el tiempo va pasando, el tiempo se acorta, las oportunidades se acaban. No sabemos si mañana ya no tenemos oportunidad de escuchar o de seguir o de buscar al Señor. Ahorita es el tiempo. Ahorita es la nueva oportunidad que Dios nos está dando de reafirmar el caminar con Dios, de tener más necesidad de Dios. Porque al final de cuentas y al final de nuestras vidas es lo único que nos va a quedar. Todo lo que tenemos aquí, lo que hacemos aquí, eso, aquí se queda. Lo que estamos peleando nosotros por tener un lugar después de esta vida, después de que nos moramos, sabemos que hay otra vida, la cual Dios dice en su palabra, y esa es la importancia. La importancia de lo que vivimos aquí, hay un propósito. El propósito es de tener esa comunión y conocer a ese Dios que nos va a dar la esperanza de vivir una vida a su lado. Ese es realmente lo fundamental de todo esto. Entonces, como les digo, estamos sobre nuestro 7º estudio. Ya son 7 estudios del libro de Juan, del libro de los Hechos. Siempre hago el libro de Juan porque se me quedó muy presente, lo tengo muy, muy metido. Me gustó, me encantó. Entonces, ya hemos estudiado bastantes cosas. ¿Se acuerdan de las primeras cosas que estudiamos? Estudiamos, luego Juan nos vino presentando al Señor Jesucristo, cómo aún después de que Él se fue, seguía obrando a través del Espíritu Santo por medio de ellos, de los apóstoles. También vimos muchas cosas. Vimos la sucesión del otro apóstol que iba a tomar el lugar de Judas.
Vimos cómo el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles. ¿Recuerdan? En el aposento alto, cuando vino como forma de llamas y de fuego. Vimos tantas cosas. Vimos a Pedro cuando después hablaron en lenguas, cuando Pedro defendió que muchos se burlaban de ellos porque pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Entonces, cuando entramos al capítulo 3 del libro de los Hechos, comenzamos a ver una de las primeras señales o milagros que la iglesia de Cristo comienza a hacer. Y esa es la sanación de un hombre que estaba cojo por toda su vida. Se dice que, pues creo que nació así, toda su vida, 40 años viviendo postrado ahí, sin que nadie tuviera misericordia de él. De hecho, creo que muchas veces ese cojo tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo y conocer a Jesucristo. Sin embargo, el Señor no lo sanó por una razón. Había un propósito más adelante de eso para que ese hombre fuera sanado. Porque acuérdense que los tiempos son los tiempos de Dios. Y todo lo que Dios tiene que hacer y hace, hay un propósito. Si Jesús, y no me cabe la menor duda que Jesús muchas veces lo vio, y él vio a Jesús muchas veces. Él conocía a Jesús, él sabía del poder de Dios, él sabía que Jesús tenía poder. Entonces el hombre tenía fe, porque más adelante vamos a ver que por la fe fue sanado. Entonces ese hombre ya tenía fe en Jesucristo. Pero el Señor no lo sanó por una razón, porque ahora estamos viendo cuál era la razón. Para que su gloria se manifestara y todos entendieran que a pesar de que el Señor no está físicamente aquí, el Espíritu Santo está y el Espíritu Santo tiene poder. Vamos a comenzar a leer nuestro encabezado, pero miren, antes de eso les voy a hacer un pequeño, como siempre, vamos a dar una pequeña introducción para, como lo que hablé ahorita, todo lo que hemos visto, pero vamos a leer nuestro tema de hoy, lo que vamos a estudiar, que no nos vamos a enfocar en todo porque es un poquito largo, pero es el libro de los Hechos. Saquen sus Biblias y estén preparados. El libro de los Hechos, comenzamos en el capítulo 3, versículo 11 al 26. Y vamos a leer todos, vamos a participar. Acuérdense que este es un estudio bíblico. Decimos que si hay preguntas, hay inquietudes, podemos aquí las podemos contestar. Si yo no sé contestarla, me ayuda mi hermano o mi pastor, ¿verdad? Aquí estamos todos para eso, para ayudarnos a salir de dudas. Eso es importante. Ok, entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 11 y nos vamos a ir de 2 en 2 o de 2 en 3 para terminar porque es un poquito largo. Todos vamos a participar. ¿Quién quiere comenzar? Comenzamos por aquí y nos vamos para atrás. ¿Ok? Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Okay. Vamos a ver en el versículo 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os deis un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el envío a Jesucristo, que nos fue antes anunciador, a quien de cierto es necesario que en el cielo recibas hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de su santo profeta, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, y él oiréis en todas las cosas que os habléis. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días. ¿Tú, mi hermano Timo? ¿No? ¿Quién quiere compartir el que sigue? Hermano. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Vemos este pasaje, está maravilloso, está bien interesante porque hay muchas cosas a resaltar ahí. Habla de arrepentimiento, habla de ignorancia, habla de muchas cosas que nosotros hemos tenido, tenemos y que necesitamos hacer. Plantea muchas cosas Pedro ahí en su discurso. Como le dije, este es uno de los primeros, la sanación de este hombre es una de las primeras señales de la iglesia que está recién nacida, la iglesia de Cristo, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Y como vemos, este hombre cuando ya fue sanado, como lo vimos en el estudio pasado, está brincando y saltando de gusto, de alegría, de felicidad, porque pues, es algo increíble lo que ha pasado, y todos los que están ahí están atónitos, asombrados, maravillados. Y dice en nuestro primer versículo, dice que ese hombre estaba agarrado a Pedro y a Juan, que no los quería soltar. Estaba... No, pues ahí se sentía bien, él entraba al templo con ellos y después de que nunca pudo entrar al templo, ahora entra al templo y todos lo ven, todos los que lo conocían ahí tirado lo ven ahora y se asombran. Pero lo que vemos aquí es una cosa muy importante. Pedro comienza luego diciéndoles: hey, cálmese, no, porque se maravillan. Hay varias formas por lo que lo dice. Dice, al igual que este hombre que fue restaurado y ahora camina, es necesario algo que nosotros, los que fuimos ya liberados o llamados por el Señor, que fuimos levantados y restaurados por el Señor Jesucristo, es necesario que al igual que este hombre caminemos en alegría, en gozo, para alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque recuerden, nosotros tenemos una situación semejante a la de este hombre. Es un ejemplo de vida. Nosotros éramos inválidos, éramos ciegos, éramos cojos, sordos. Teníamos todas las características de alguien necesitado de compasión. Estábamos en la oscuridad total porque no conocíamos el camino de la luz. Muchas veces platicamos que éramos nosotros antes, ahora quién somos. No quiere decir que somos una gente ante el mundo sumamente importantes, pero ante los ojos de Dios somos algo importante. Porque desde el momento que Dios nos separó, desde ahí somos importantes, porque Dios tuvo misericordia y puso los ojos en nosotros. ¿Sí saben eso? Porque por eso muchas veces uno debe de analizar y debe de poner
en un balance quién somos ante Dios, no ante las personas. Eso sale sobrando ante Dios, ante los ojos de Dios. ¿Quién somos nosotros? Somos hechos nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios. Y eso tiene un valor para espiritual, enorme para Dios. Nosotros debemos dar testimonio de nuestra conversión. Debemos caminar de una forma que glorifique y alabe a Dios, de una forma que nuestra forma de vivir le agrade al Señor. Esa es una forma de testificar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Como le dije anoche tuvimos una noche hermosa en la familia. Nos juntamos, tuvimos una noche de oración. Y yo le digo que lo que mi hermano Dagoberto siempre dice: los hechos son los que hablan de ti como cristiano, no las palabras. Tú puedes decir 1000 cosas, pero si tus hechos son diferentes a lo que dices, no pasa nada. La palabra de Dios es por hechos, no por palabras. Algo que notamos al iniciar nuestro estudio de hoy es que muchas de estas personas estaban asombradas y maravilladas de lo que vieron que Pedro y Juan hicieron. Muchos de ellos ya conocían, como les dije al principio. Por eso Pedro les dice: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se asombran de esto? Pero Pedro les dice algo más: no es porque no se asombren por nosotros, porque nosotros no somos hacedores de milagros. Dice: hey, ten cuidado en eso. El que está arriba de nosotros, ese es el que hace todas las cosas. A ese es el que le tienes que dar la honra y la gloria. Nosotros somos nada más una vía. Y eso viene a decir algo o confirmar algo de lo que yo pienso. Todos los que están aquí comparten la palabra de Dios y lo que Dios nos pone a hacer, o los grandes pastores, ellos no merecen la honra y la gloria, ni merecen tu atención ni tu admiración. Sí los tienes que admirar como personas, pero ¿quién es el que pone en ellos todo eso? El Señor Jesucristo. Es realmente, el Señor es el que se lleva toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Nosotros sí debemos darle gracias a Dios porque nos ha elegido para un propósito en esta vida, pero Él es el que maneja todo eso. Él es el que maneja nuestras vidas. Entonces, miren, aquí es donde Pedro, cuando comienza su discurso, usa esta sanación del cojo. Por eso les dije que todo tiene un propósito en la vida. Por eso Jesús, por alguna razón, no sanó ese cojo en su tiempo, porque Pedro tenía que hacer esa obra para que se viera el mover del Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Para que se vea cómo el Espíritu Santo trabaja. Entonces, Pedro usa ese contexto para empezar a testificarle y a evangelizar a toda esa gente a la que él está hablando. Dice que estaban más de 3,000 personas ahí reunidas, que era una cantidad enorme. Muchos por necesidad, muchos por morbo y muchos por a ver qué pasaba, ¿verdad? Como siempre en la vida de Cristo, muchos a favor y muchos en contra del Señor. Claramente vemos cómo Pedro desvía la atención de ellos al decirles: miren, dice que el pueblo se quedó atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice Pedro que desvía la atención de ellos, trata de desviar la atención de ellos, que no pongan la mirada en ellos, porque el Señor Jesús es el que mueve todas las cosas. Aunque ellos vieron lo que ocurrió y que era un gran milagro, un milagro sobrenatural, Pedro les dice que no hay por qué maravillarse o asombrarse. Dice que no, porque ustedes conocen que para Dios no es nada imposible. Ellos sabían y ellos conocían el poder de Dios, porque ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ese Dios había mostrado grandes prodigios y maravillas. Desde que los sacó del pueblo de Egipto, ellos comenzaron a ver las grandes cosas de Dios. Ellos vieron todos los milagros, las siete señales, las 7 plagas, o como quieran llamar, que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto para que pudiera dejar libre a ellos.
Vieron cómo una nube de día caminaba y los guiaba, y una luz de noche ahí los tenía, los protegía. Y cómo se abrió el mar rojo. Dice el canto ese que me encanta, que abriste el mar rojo para que yo caminara. Así ellos vieron todas las maravillas de Dios. Ellos conocían ese Dios. Estoy hablando de los judíos, porque aquí Pedro se está testificando, está evangelizando, o se está dirigiendo a un pueblo judío. Porque acuérdense lo que dijo en la Gran Comisión: primero en Israel, después en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí está primero Pedro al pueblo de Israel. Entonces son puras gentes conocedoras de la palabra de Dios. Ahí no hay gentes ignorantes, hay gentes que sabían de quién era el Señor desde la antigüedad. Entonces, cuando Cristo vino a morar entre ellos, ¿qué hizo el Señor? Mostró todas las maravillas y las grandezas. Mostró el poder absoluto. Acuérdense, curó ciegos, sanó cojos, alimentó miles, multitudes, con 3 panes y 5 peces o algo así, ¿va? 5 panes y 3 peces. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la cosa es que el Señor hizo grandes señales ante sus ojos. Muchos fueron testigos de eso. Caminó sobre el agua, eso lo vieron los apóstoles. Pero hizo grandes maravillas. Entonces por eso Pedro les dice: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se asombran? ¿Que no saben que Dios todo lo puede y todo lo hace? Dios ha hecho muchas cosas ante sus ojos. Entonces ahorita están asombrados por esto que se hace. Es parte del poder de Dios. Mándeme. Yo pienso que hoy en día todos los que estamos aquí, todos los que estamos sentados escuchando la palabra en esta mañana, nos hemos maravillado alguna vez de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero de la igual manera que ellos, nos alejamos del Señor por un tiempo porque los problemas o las cosas de este mundo nos atraen más que tener una responsabilidad con Dios. Pero las maravillas ya las vimos, y por eso estamos aquí, porque sabemos que aquí es donde encontramos y retomamos el camino del cual nunca debimos de haber salido. Sí, acuérdate que la palabra de Dios dice también esa situación. Muchos cuando escuchamos por primera vez la palabra nos emocionamos, ¿verdad? Por todo lo que hay, te viene la emoción, pero conforme pasa el tiempo muchos se enfrían. Muchos como que se aburren o como que no le hayan sentido y comienzan a mover su camino hacia otra dirección. ¿Por qué? Porque la mirada no está fija en la meta, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces siempre decimos que no voltees la mirada del Señor, porque te vas a desviar muy fácil. Este mundo tiene muchas cosas que te llaman la atención. A lo que voy es que Pedro les está aclarando aquí para que ellos comprendan hacia dónde tienen que ir dirigida su mirada. En el contexto de la sanación de este hombre, se nos hace ver que el punto más importante de esta señal o milagro, fíjense, el punto más importante de las señales, se va a oír un poquito mal, pero lo tengo que decir. No es que la señal no sea importante, claro, que una persona reciba sanidad es importante, pero el punto principal de esas señales o esos milagros no es la señal en sí misma. No es que tú pongas tu atención en el hombre que fue sanado, es que tú pongas la atención en quién hizo esa señal. Ese es el punto principal. Porque las señales, igual que las señales en nuestra vida diaria, ¿hacia dónde nos dirigen? Todas las señales tienen un rumbo. Al estar observando las señales, vamos hacia una dirección, un punto específico. Aquí el punto específico que esas señales te quieren dar es que tú pongas tu atención en realmente lo importante de la señal, en el creador y hacedor de la señal, en el que tiene el poder para esa señal. Lo que quiero decir es que lo realmente trascendental y hacia dónde nos dirige esta señal, hacia dónde apunta esta señal, el punto principal es que ellos, usted y yo, fijemos nuestra atención total en el Señor Jesucristo, que es el Señor que da la vida, que es el Señor que tiene las promesas de las cuales nosotros somos
testigos, porque ya las hemos visto y leído. Solamente que tenemos que creerlas y aceptarlas. Dice Pedro que, ¿por qué se maravillan? Que si no saben que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo es posible. Ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob hizo grandes prodigios. Les está diciendo a ellos, como ya les expliqué ahorita. Y ese Dios, como dice en el versículo 13, ese Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo, al que ustedes negaron delante de Pilatos. Por eso les dije, allá había mucha gente que había seguido a Cristo por todo el tiempo, que conocía toda la vida de Cristo. Muchos de ellos, de los que estaban ahí, habían gritado, crucifícale. Le habían negado, cuando Pilatos dijo, yo no encuentro delito en este hombre. ¿Qué quieren que haga con él? Pues si yo no encuentro nada malo. Este hombre es justo, no tiene delito, no sé por qué lo traen conmigo. Y ellos dijeron, no, crucifícale. Y en ese tiempo, el tiempo de la Pascua, él les iba a entregar a alguien, era la tradición. Y ellos prefirieron a un homicida, como dice la palabra, que al Señor Jesucristo, al justo. Les voy a decir algo que me encontré por ahí. Nosotros tenemos a Pilatos a Barrabás como un homicida, y si era un homicida, pero se dice que era un luchador social, que era uno que peleaba en contra de la ocupación romana. Por eso estaba preso, porque iba en contra ¿cómo se llama? Un caudillo que se levantó ahí, pero sí era homicida. Entonces, pero no era de esos asesinos que mataban por matar, era como tenía un propósito ahí él. Nomás era una nota ahí. Lo importante de la señal es el reconocer que Él, y por medio de Él, Señor, es que todas las cosas son hechas. Es lo que le estaba explicando ahorita. Es por la fe y solo por la fe puesta en el Señor Jesucristo que podemos ser testigos y recibir tan grandes bendiciones de parte de Dios. Vemos cómo a partir del verso 13 Pedro comienza a testificar con gran valentía al Señor Jesucristo. Con gran valentía, porque en esa multitud de la que Pedro se está dirigiendo hay muchos que habían acusado al Señor Jesucristo, que le habían negado, muchos que habían estado presentes cuando el Señor Jesucristo fue juzgado. Cuando Pilatos decidió dejarlo en libertad porque no había ninguna culpa en él, pero ellos, como les dije, ellos gritaron que le crucificara y pidieron que se le liberara a un homicida. Así que donde vemos que al mismo tiempo que le está testificando sobre el poder de Dios, les certifica su error que tuvieron. Les está echando en cara el gran error que ellos tuvieron al negar al Señor Jesucristo, la gran falta y el gran pecado que ellos cometieron, y les muestra a ese Jesús a quien ellos entregaron y negaron. Les dice que ellos le negaron, que negaron al santo y al justo de Dios. Miren, dice que desde el 14 comienza a decirles, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí les está echando en cara, le está poniendo ante sus ojos su pecado, su gran falta, su gran error. Por un lado, vemos cómo Pedro predica la crucifixión y muerto en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Y este fue uno de los temas principales, como lo hemos visto, que como comenzó la iglesia a predicar, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en la primera de Corintios 2:2, vamos al libro de Corintios, ahí tenemos algo que lo que les estoy diciendo, que
los primeros cristianos comenzaron a predicar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un ejemplo para todos los que de alguna forma queremos hablar acerca de la vida de la iglesia o queremos hablar de la palabra de Dios. Ahí está la clave: la muerte y la resurrección y el poder de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 2:2. ¿Quieren leerlo? Está en Corintios. No, Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y luego vamos ahí mismo al 15, el 3 y el 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Como les dije, es un tema importante porque ellos predicaban y testificaban del Señor Jesucristo crucificado, su resurrección, su crucifixión y muerte y su resurrección. Así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Están viendo que es algo importante, por eso lo mencionamos. Por otro lado, Pedro les está hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata, de creer en el Hijo de Dios. De eso se trata todo eso de lo que estamos leyendo. Como lo dice en el versículo 16, dice: por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, hablando del hombre cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos. Sí. Miren, es cierto lo que estamos hablando aquí. Todas las cosas que estamos viendo nos lleva a otro tema. Y vemos cómo a partir del versículo 17 hasta el 20, Pedro comienza mostrando a ellos las características o la vía o el camino para un plan de salvación. Acuérdense cuando revela la segunda venida de Cristo también aquí. Nos está diciendo que el Padre mandará al Señor Jesucristo otra vez. El plan de salvación, ¿qué es lo que nos invita a hacer? Arrepentirnos, confesar en fe, aceptar y recibimos el perdón de pecados. Aquí nos está diciendo, bien claro, arrepiéntanse. Más adelante lo vamos a leer. Pero ahí Pedro está testificando, miren, los está hablando de la vida de Cristo, está testificándoles a Cristo. Y luego les da su regañadota porque les avienta en cara todo lo que hicieron. Los está poniendo: hey, ustedes hicieron esto y esto y esto y esto. Y luego les dice, sí, pero les dice: el Dios de nosotros es un Dios de amor. El Dios de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios de amor. Si tú te arrepientes, el Señor te va a perdonar, pero genuinamente. ¿Y saben lo que significa la palabra arrepentimiento? Sí saben todos, ¿verdad? La palabra arrepentimiento no es nomás sentimentalmente hablando. Mi hermano, sus palabras de mi hermano me encantan porque él me hace recordar todo esto que les digo. Miren, dice que la palabra arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de camino, por pocas palabras. Dice que si tú vas caminando para allá en un error en tu vida, te tienes que regresar y tomar el camino que Dios marca y ordena. La palabra arrepentimiento lo reflejas en tu vida. Escuché un pastor que dijo: mira, ten cuidado,
Porque muchos no te van a conocer a veces cuando tú haces ese cambio. Y muchos van a decir, no, pues no puede ser posible, tú antes hacías esto, tú antes eras esto. Ah, qué bueno, cuando todos ven ese cambio. Ese es cuando tú ya te arrepentiste y ya hiciste un cambio en tu vida porque Dios te ayudó, Dios te lo puso en tu camino. Pero cuando alguien te conoce a ti y después de muchos años te ve como cristiano y te dice, no has cambiado, sigues siendo el mismo, ahí es donde hay que preocuparse. Ahí es donde hay que preocuparse porque no ha pasado nada de nosotros, no ha habido arrepentimiento. Dice que, como les dije, como a partir de estos versículos vemos como Pedro les está mostrando un plan de salvación y a la vez que les revela la segunda venida de Cristo, Pedro les está llamando a que adopten un nuevo curso de su pensar y actuar en arrepentimiento, lo que estábamos hablando ahorita. Como les dije, ya vamos a terminar porque tenemos la Santa Cena y este estudio fue muy cortito, es muy largo y hay bastante. Y esa acción era del arrepentimiento y la conversión. Eso era algo nuevo para ellos, pero en Isaías el Señor dice estas palabras, en Isaías 43:25 dice el Señor, les dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo de tus pecados. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios da la solución al problema de la culpabilidad. Él borra tus pecados en el nombre de Jesucristo. Sumamente interesante es algo y es el hecho de que el Señor trabaja a través de la vida de las personas, como por medio de la sanación de este hombre, el Señor da la pauta para que Pedro evangelice a tanta gente mostrándoles el plan de salvación. Pedro, por medio de ese milagro, dice que ese día se convirtieron más de 3,000 personas con esa sola predicación de Pedro. Por eso el Señor tenía un propósito para la sanación de ese hombre. Por eso lo había dejado para que en ese momento justo fuera sanado. ¿Para qué? ¿Se acuerdan cuando murió cuando resucitó a Lázaro? Cuando murió Lázaro, ¿qué dijo el Señor? Esto es para que el Señor sea glorificado por medio de esa muerte. El nombre de Dios se glorificó porque muchos vieron ese milagro y muchos alabaron y glorificaron a Dios. Entonces, esta señal de este hombre que fue sanado es otra vez para que la gloria de Dios se manifieste, para que nosotros al ver esa señal glorifiquemos a Dios por el poder que tiene y porque nos muestra ante nuestros ojos eso. Por eso les digo que el privilegio es tan grande de ver y escuchar esto que nuestro Dios hace, que no tiene precio. Todo esto tendrá como resultado el regreso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Esto sucederá solo cuando el pueblo de Dios se vuelva al Señor. Él regresará cuando su pueblo despierte cuando su pueblo ponga sus ojos en el Salvador y Dador de la vida. Cuando la fe, confianza y esperanza de su pueblo está totalmente puesta en el Señor Jesucristo, que haya habido la eliminación del pecado y un arrepentimiento y un derramamiento de plenitud del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, entonces el Señor regresará por su pueblo. Pues dale gracias a Dios por esta mañana. Gracias, Padre, porque tus promesas son para siempre. Porque por tu gracia y misericordia no deseas que nadie se pierda, Señor. Damos gracias porque pronto regresará nuestro Señor Jesucristo y esperemos que estemos listos y preparados para recibirlo. Ya sabemos la clave, ya sabemos el camino, ya sabemos lo que tenemos que hacer para estar listos para cuando nuestro Señor Jesús venga. Y que no les quepa la menor duda de eso, porque muchos dudamos hasta hoy de que el día y la hora se acerca en el que el Señor Jesucristo regresa por su gente. Entonces, hay que tener mucha atención en eso. Denle un abrazo al Señor porque es bueno con nosotros siempre.
Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.